hacemos suyo los planteamientos porque ya en el nuevo texto sustitutorio que estamos distribuyendo se está considerando esos aspectos. Además, Presidenta, quiero hacer un pedido a fin de reiterar lo que realicé anteriormente, en el cual no lo mencioné el pedido completo. En tal sentido, debo señalar que en la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento llevada a cabo el 21 de octubre de 2014, se acordó por mayoría solicitar la desacumulación de los proyectos de ley 428/2011-CR, 433/2011-CR, 481/2011-CR y 1546/2012-CR, que regula la declaración jurada de la hoja de vida de los candidatos a cargos de elección popular. Los mismos que se encuentran acumulados en el dictamen recaído en los proyectos de ley 09/2011-CR, 406/2011-CR y otros que modifican la ley de partidos políticos. La finalidad de solicitar la desacumulación de los proyectos de ley mencionados que regulan la declaración jurada de la hoja de vida de los candidatos a cargo de elección popular es que la Comisión de Constitución y Reglamento proceda a dictaminarlos nuevamente, por tratarse de un tema que forma parte del paquete de reforma electoral que se quiso priorizar. En tal sentido, quisiera que conste en el acta el presente pedido. Muchas gracias, Presidente. A ver, una última intervención, congresista Bengolea. Presidenta, yo debo insistir en un dato que di preliminarmente. Insisto que mi posición, y veo que la de muchos congresistas, sería eliminar la revocatoria. Pero si no, esto es mejor que lo que tenemos y estábamos dispuestos a aceptarlo. Pero si hubiese mayor receptividad del presidente de la comisión, con cucharita va aceptando una por una las cosas que le pedimos, 1, 2, 3, ¿cuántas veces hay que decírselo? Casi todos los congresistas están pidiendo una serie de medidas que él no está aceptando, Presidenta, así que vamos a enumerarlas. Primero, se le ha dicho 1000 veces este tema de la firma de la congresista Chávez. Creo que ayer lo aceptó, debe haber sido la 10ª vez que se le pidió. Me parece que ahora lo aceptó, perfecto. Pero con respecto a lo otro, sigue manteniendo en el texto que nos acaban de acercar, ¿no es cierto?, que la OMPE tiene 30 días calendarios para aceptar la petición. En caso de ser denegada, o sea, sí califica. En caso de ser denegada tendrá que ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sí califica y mantiene en el artículo 22, ¿no es cierto?, el dato que dice que el requisito de adherentes sí es declarada procedente. O sea, sí califica. Y se mantiene, bueno, el tema de las firmas creo que ya lo entendió, que es lo que he entendido. Ahora, el tema es, ¿se va a sancionar siempre a los que han sido revocados o no? Según esto, también se les sigue sancionando. La mayoría de los que hemos intervenido hemos dicho, oiga, acá no hay una falta, y sin embargo usted lo quiere sancionar, insiste en la sanción. Correcto. Si hay que decírselo tantas veces, Presidenta, y tenemos que intervenir tantos congresistas para insistir, esto no está listo para ser aceptado. Entonces yo le planteo una cuestión previa, Presidenta, que vuelva a comisiones, a ver si entiende la comisión y hacemos los ajustes que haya que hacer para que esta norma prospere. E insisto en mi pedido, yo no quiero la revocatoria, yo preferiría que se elimine, pero si se va a aceptar porque esto es mejor que lo que tenemos, por lo menos acepte lo que le está diciendo la enorme mayoría de los parlamentarios aquí presentes. Como no entiende, cuestión previa, Presidenta, que vaya a comisión. Gracias. Congresista Yehude Simón. Presidenta, yo creo que hay consenso, pero hay consenso inteligente, pues. Los pedidos que han hecho la mayoría de congresistas son racionales y constitucionalistas. Yo lo conversé con el presidente de la comisión y en efecto no le demos poder a quien no le corresponde. La revocatoria era un instrumento mal utilizado. Ahora tiene el camino expeditivo para hacer una revocatoria que corresponda por mal manejo presupuestal o por corrupción o por otras razones. Pero eliminar el papel que debe jugar la OMPE, darle más poder a la OMPE no le corresponde. Y lo más grave, Presidente, es el impedimento a las personas. No sé si pueden guardar silencio un ratito, por favor. El quitarle la oportunidad de trabajo a una persona revocada. Si a un maestro de una zona rural, que el pueblo lo elige, no sabe gobernar, pero no es corrupto, no sabe manejar presupuesto, lo sacan por no manejar el presupuesto, por ser ineficiente en el manejo del presupuesto, pero encima lo van a castigar.
Yo creo que es un error. Ni siquiera se necesita cuarto intermedio, simplemente se acata los dos pedidos que hace la mayoría del Congreso y tendremos una votación unánime. Si lo que se está buscando, Presidenta, lo que se está buscando es mayores derechos de participación y control ciudadana, lo que está buscando es que esta ley sea un buen instrumento para el derecho que tienen los ciudadanos para revocar a malas autoridades, no podemos poner nosotros mismos trabas y de esa manera evitar que esta ley sea aprobada el día de hoy. Por lo tanto, ojalá que el cuarto intermedio no dure, Presidenta, pero creo que es conveniente que la Comisión pueda escuchar. Congresista Rimarachín. Presidenta, la siguiente pregunta al presidente de la Comisión de Descentralización y a todos los congresistas. Para revocar a Susana Villarán se necesitaron 400.000 firmas. Para revocar a Luis Castañeda están pidiendo 25%, 1.663.000 firmas. ¿Lograrán revocarlo? No podemos legislar con nombre propio, hay que ser más democráticos en el ejercicio de este derecho de revocar, presidente. Muchas gracias. Congresista Damer. Sí, en el mismo sentido de la norma que le da a la OMPE en la práctica una potestad jurisdiccional y que va a ser absolutamente discrecional cualquier forma de revocatoria. La revocatoria más importante que ha habido no es la de la cantidad de revocatorias de los municipios distritales, es la de Lima. Y aquí se está haciendo una abierta discriminación, pero abierta. Esta ley ya aparece con nombre propio. Hay un alcalde que acaba de enterrar la reforma del transporte, que acaba de llenar de microbuses nuevamente Lima, que está borrando los murales de Túpac Amaru y cuanto mural artístico hay en la ciudad, que está anunciando que va a levantar todos los árboles de la avenida Salaberry, que está anunciando que va a acabar con cualquier obra que haya de desarrollo urbano. Y a ese alcalde se le está blindando con esta ley. Eso tiene que retirarse de la ley, es en evidente favoritismo. Ciertamente nos parece extraño que se ponga un favoritismo de esa envergadura con un nombre propio en una ley que se supone está defendiendo que el pueblo puede ejercer el derecho a la consulta y que el pueblo pueda pedir cambiar sus autoridades. Aquí se está defendiendo, blindando, cerrando a una autoridad que a pocos meses ya ha mostrado no solamente su incapacidad, su enfrentamiento directo con los intereses principales de la ciudad de Lima. No habiendo más oradores, vamos a darle la palabra finalmente congresista Pari para que hable el congresista Yatas. Tiene que exponer previamente el presidente de la comisión, congresistas. Congresista Pari. Congresista Pari. Audio para el congresista Pari. Muchas gracias, Presidenta. De verdad que se sigue insistiendo este asunto del asunto de lo de la OMPE y que si la OMPE lo deniega, se puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Y de verdad que esta posibilidad es totalmente cuestionable. Pues tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones primero tienen el mismo nivel, pero con diferentes competencias. Eso en primer lugar. En las organizaciones y pues ambos son órganos constitucionalmente autónomos. En segundo lugar, que es el elemento que hay que considerar. Y otro, entonces, establecer que el Jurado Nacional de Elecciones es una instancia superior que puede revisar las decisiones de la OMPE, es un elemento totalmente contradictorio. Y creo que aquí hay que tener mucho cuidado con el asunto de las normas que se dan. El artículo 21 es una norma muy complicada y que hay que analizarlo con sumo cuidado. Aquí me está pidiendo interrupción la congresista Luz Salgado. Interrupción, congresista Salgado. Gracias, congresista Pari. Gracias, presidenta. Bueno, yo quisiera que salgan a hablar aquellos autores de 15 iniciativas con el tema de revocatoria que han puesto peores cosas y que nosotros hemos tenido que definir en la Comisión de Constitución. Hemos tratado de hacer una norma que casualmente regule este mecanismo que había sido utilizado como abuso. Y ahora se le están poniendo las cosas un poco mucho más problemáticas y para aquel que quiera hacer la revocatoria. Pero en lo que se refiere a lo que ha dicho el colega Pari, hemos puesto muy claramente, casualmente, porque esa fue la inquietud desde la mañana, que esta debe ser fundamentada y no requiere ser probada.
el jurado y la OMPE lo que van a ver son la parte administrativa. Sí cumplió pues con empezar, siquiera presentando bien puesta su solicitud de revocatoria. Sí pudo colocar las firmas correspondientes. En ese sentido va el trabajo que va a hacer la OMPE, que es la única que puede hacer eso, y el jurado, si es que apelan que no estuvo bien presentada la parte formal, pero no es porque tenga que revisar el tema de fondo, porque simplemente la solicitud de revocatoria no tiene que ser probada. Si hay delitos, eso es vacancia, es otro trámite, es otra cosa. Entonces, aquí lo que se está tratando de hacer es mejorar una norma que todos han comprobado que ha tenido vicios y ha estado mal utilizada. Por mí que no haya revocatoria. ¿Quiénes impulsaron la revocatoria? Revisan los anales, pues. Son los que ahora vienen a decir que estamos siendo muy duros. Los mismos que pusieron la revocatoria. En los 90 nosotros no queríamos revocatoria para los alcaldes y no teníamos ninguno, por si acaso, ni presidentes regionales. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que dicen los mismos que peleaban por la revocatoria? No, hay que darle facilidades o hay que ponerle que no se les está quitando el derecho al trabajo. No puede regresar a la misma institución donde el pueblo le ha dicho, oye, ¿sabes qué? No te quiero acá porque eres un incapaz, pues. Y si me dejas tus funcionarios te van a hacer la camita para que tú vuelvas en la próxima elección. Culmine, congresista Pari. Corita, Roberto Angulo me está pidiendo. Congresista Angulo. Bien, quiero insistir, todavía no consideramos el asunto del costo. ¿Cuántos millones nos está costando el asunto de la revocatoria? O sea, vamos a desperdiciar, a botar ese dinero cuando nada nos garantiza que el alcalde que sea reemplazante de ese alcalde revocado sea mejor. No nos garantiza absolutamente nada. No nos garantiza el tiempo tampoco. Un año para organizar una administración municipal es insuficiente. Entonces estamos hablando de algo que nos va a costar millones de soles y tenemos todavía 150.000 niños desnutridos, con desnutrición crónica, anémicos. Y no hablamos de eso, no estamos hablando de esos niños, estamos hablando de revocatorias. Yo creo que de alguna forma esto tendría que ser, y le pido como una cuestión previa, que se vote si se sigue con la revocatoria o no se sigue con la revocatoria. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Pari. Congresista Pari. Bueno, yo lo que quería hacer de notar es el tema de que son dos organismos que están en el mismo nivel y hay que respetarlo en el mismo nivel. Cuando se dice se apela, quiere decir de que un organismo está encima del otro. Entonces ese es un tema que evidentemente estamos yéndonos contra la forma en que está organizado el Estado y la forma que se expresa dentro de la Constitución. Y creo que no puede estar eso establecido en la norma. En todo caso, y yo había pedido una cuestión previa porque implica elementos que hay que seguirlo discutiendo y hay que discutirlo bien para poder avanzar en los sistemas de participación y de control político ciudadano. Muchas gracias, presidente. Congresista Cristóbal Yatas. Finalmente, para que se pronuncie. Gracias, presidenta. Finalmente, presidenta, expresar que se acepta el aporte que considera en el segundo párrafo del artículo 21 que la consulta se realice el segundo domingo de junio y no el tercer domingo de junio. También aceptamos el aporte que comprende al artículo 21 y el término procedente lo variamos por solicitudes admitidas. Gracias, presidenta. Vamos a alcanzar el nuevo texto para su distribución y que se someta al voto, presidente. Muchas gracias. Finalizado entonces, congresistas, se va a alcanzar, ya culminó, congresista, el debate, congresista Dami. Vamos a alcanzar el texto entregado por el presidente de la Comisión de Constitución y vamos a ir a votar la cuestión previa. Marcar asistencia para votar la cuestión previa.
Cuestión previa planteada por el congresista Pari para que los proyectos regresen a la Comisión de Constitución. Son las 5 de la tarde con 14 minutos en esta transmisión en vivo desde el hemiciclo del Palacio Legislativo, donde viene sesionando el Pleno del Congreso. En este momento se está procediendo a marcar asistencia para votar la cuestión previa presentada por el congresista Pari para que el proyecto que se debate en este momento pues regrese a la Comisión de Constitución. Estamos hablando del proyecto que propone la modificación de diversos artículos de la Ley 26.300, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Específicamente el debate se ha centrado en torno a los mecanismos de revocatoria. Y este proyecto, luego de las observaciones hechas por algunos parlamentarios, ha tenido en su artículo 21 algunos cambios. Por ejemplo, la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular y procede por una sola vez en el periodo del mandato, y la consulta se realizará el segundo domingo de junio. El texto original señalaba que iba a ser el tercer domingo de junio, pero la congresista Marta Chávez hizo la observación que ese día es el Día del Padre y no sería muy conveniente para un proceso de ese tipo realizarlo en un feriado semejante, por lo cual se ha cambiado para el segundo domingo de junio del tercer año del mandato para todas las autoridades, salvo el caso de los jueces de paz que se rigen por su ley específica. La solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales y debe estar fundamentada y no requiere ser probada. La OMPE resuelve las solicitudes admitidas en un plazo no mayor a 30 días calendario, y en caso de ser denegada procede el recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este punto también ha sido muy discutido, ya que se señalaba que la OMPE no está en capacidad de dilucidar criterios de carácter político. Sin embargo, durante la exposición también se ha manifestado que la ley no le da esa facultad a la OMPE, sino que simplemente se está resaltando que debe ser esta Oficina Nacional de Procesos Electorales la que decida el carácter formal de la presentación del recurso de revocatoria. Continuando con el artículo 21, se señala que no procede recurso alguno contra dicha resolución y el Jurado Nacional de Elecciones convoca a la consulta popular para los casos declarados procedentes. Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria. También hay una aclaración sobre la adquisición de los kits electorales para promover la revocatoria. Esta se podrá hacer desde junio del segundo año de mandato de las autoridades a las que se refieren los literales A y B del artículo 20 de esta ley, la ley 26.300. Los fundamentos deben ser hechos públicos por los promotores y por los organismos electorales a través de los medios de comunicación desde que se declara procedente la solicitud de revocatoria y hasta que se realice la consulta. El artículo 22 señala que la consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada del 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción y es declarada procedente. El artículo 24 de este proyecto se refiere al reemplazo de la autoridad revocada y señala lo siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada, salvo los jueces de paz, para que complete el mandato según las siguientes reglas. Señores congresistas, se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Tratándose del presidente regional al vicepresidente regional, a quien resulte elegido. Cerrada.
por el Consejo Regional entre sus miembros hábiles integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada con votación simple. Les recordamos que en este momento se va a votar la cuestión previa presentada por el congresista Pari para que todo el proyecto regrese a la Comisión de Constitución. 91 congresistas. Vamos a votar la cuestión previa planteada por el congresista Pari para que los proyectos regresen a la Comisión de Constitución. Al voto. Son 91 parlamentarios entonces los que han registrado su asistencia para votar la cuestión previa presentada por el congresista Juan Pari para que este dictamen regrese a la Comisión de Constitución. Durante el debate previo, algunos parlamentarios también han manifestado su deseo de que se derogue simplemente la revocatoria, ya que consideran que luego de la aprobación esta mañana de la ley que impide la reelección de los alcaldes y de los ahora gobernadores y vicegobernadores regionales, pues la revocatoria ya no tiene sentido en este nuevo escenario. Sin embargo, también han manifestado que si se decide mantener la figura de la revocatoria, pues hay que hacer algunos ajustes a este proyecto de ley, los cuales por supuesto han sido planteados durante el extenso debate de este proyecto. Se viene realizando entonces la votación de la cuestión previa aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Recuerde que también puede seguir nuestro canal, nuestra transmisión a través de nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter. En Twitter nos puede encontrar como @CNCTV Congreso. Vamos a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 25 congresistas, 61 en contra y una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia se va a votar el último texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución a las 17:12 horas, el cual ha sido distribuido a los señores congresistas. El voto del congresista Grandes, rojo en la cuestión previa. Congresista León, rojo para la cuestión previa. Virgilio Acuña, rojo. Entonces, 25 votos a favor, 64 en contra y una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia, vamos a votar el último texto sustitutorio que tienen en la mano. Se rechazó entonces la cuestión previa presentada por el congresista Pari con 64 votos en contra y solo 25 votos a favor, además de una abstención, por lo cual con la misma asistencia registrada se va a proceder a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley que modifica diversos artículos de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. También manifestarles que durante el debate se hizo hincapié en las sanciones a las autoridades revocadas, lo cual está señalado en el artículo 29 y dice lo siguiente: la autoridad revocada no puede postular a ningún cargo en la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente según corresponda. Tampoco puede acceder a la función pública bajo ninguna modalidad de contratación en la entidad de la que ha sido revocada hasta terminar el mandato para el que fue elegida, salvo que al momento de postular haya sido trabajador a plazo indeterminado, para lo cual se reincorpora automáticamente a su puesto de origen. Este punto ha sido observado también por algunos parlamentarios que manifiestan que atenta contra el derecho al trabajo de la autoridad revocada. El congresista Juan Carlos Eguren incluso ha señalado que la revocatoria no es
no es por un delito, sino que se trata de una decisión política. Se viene votando entonces el texto sustitutorio presentado a las 5:12 de la tarde para aprobar o rechazar este proyecto de ley sobre la revocatoria de las autoridades. Durante el debate, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde manifestó que en nuestro país han sido más de 4.600 autoridades revocadas, y haciendo una comparación con otros países, la figura es bastante más alta, y ha señalado que ha habido un uso y abuso de este recurso en nuestro país. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 75 congresistas, en contra 7 y 6 abstenciones. Más el voto de la presidencia a favor. Más congresista Espinosa Cruz, verde. Congresista Amado Romero, verde. Congresista Virgilio Acuña, verde. Congresista León, verde. Congresista Grandes, verde. Han votado a favor del proyecto de ley 81 congresistas, 7 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 325, 914 y otros. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Yatas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la representación nacional. En consecuencia, solicito la exoneración de la segunda votación, presidenta. Muchas gracias. Con la misma asistencia se va a votar la exoneración de la segunda votación. Al voto. En primera votación, con 81 votos a favor, se ha aprobado el dictamen de los proyectos de ley número 325, 914, 1225 y otros, de la ley que modifica diversos artículos de la ley 26.300 de los derechos de participación y control ciudadanos. Con la misma asistencia se va a votar la exoneración de la segunda votación. Es una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso. Para los televidentes que recién se conectan a nuestras señales, recordamos que durante la sesión matutina del Pleno del Congreso se aprobó en la segunda legislatura la no reelección de los alcaldes y los ahora llamados gobernadores y vicegobernadores regionales, antes presidentes y vicepresidentes regionales.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Un momentito, presidente. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 38 en contra y una abstención, más el voto de la presidencia a favor. Congresista Norman Lewis, a favor. Congresista Grandes, rojo. Congresista León, rojo. Congresista Acuña, verde. Congresista Virgilio Acuña, verde. Congresista José León, verde. Congresista Merino, verde. Congresista Espinosa Cruz, verde. Congresista Amado Romero, verde. Rojo. Amado Romero, rojo. Han votado a favor 49 congresistas, en contra 41 y una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 325, 914 y siguientes. Siguiente punto. De la Comisión de Constitución, proyectos de resolución legislativa del Congreso 2738, 3743 y 3912. Se propone incorporar el artículo 15A y modificar el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, creando la figura de la curul vacía por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de resolución legislativa del Congreso 2778, 3743 y 3912, por el que se propone incorporar el artículo 15A y modificar el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, creando la figura de la curul vacía por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Yatas. Muchas gracias, presidenta. Señores y señores congresistas, como parte de las reformas necesarias que se requieren en el país para mejorar a sus instituciones, se requiere que del Congreso también se introduzcan algunas modificaciones reglamentarias que complementan las otras reformas normativas que la ciudadanía viene reclamando para mejorar el sistema político. En ese sentido, debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos para efectuar estos cambios, que si bien no pueden ser perfectos, son la oportunidad que tenemos como representación nacional para sintonizar con las expectativas señaladas. Bajo esta consideración, la propuesta que quisiera exponer se encuentra en dicha orientación, por lo que quiero presentar el dictamen de los proyectos de ley 2778/2013-CR, 3743/2014-CR y 3912/2014-CR, que plantea incorporar el artículo 15A al reglamento del Congreso de la República y modificar el artículo 25 del mismo cuerpo normativo. El dictamen en mención recoge los aportes de diversos congresistas, las sugerencias brindadas por las instituciones que han hecho llegar sus aportes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, la Comisión Nacional de una Vida Sin Drogas, así como las pertinentes recomendaciones de una serie de especialistas en Derecho Constitucional. Los principales elementos del dictamen son los siguientes.
El dictamen propone establecer sanciones para las organizaciones políticas que permiten la infiltración de personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos. En este sentido, se propone incorporar un nuevo artículo, el artículo 15A, y modificar el artículo 25 del reglamento del Congreso, de manera que desde este poder del Estado se contribuya a luchar de forma integral contra el narcotráfico y lavado de activos y su infiltración en las organizaciones políticas. Estamos ante lo que se denomina el mecanismo de escaño vacío, inspirada en la legislación colombiana, donde se denomina silla vacía. Esta figura de curul vacía consiste en sancionar a la organización política que permite que su representante en el Congreso, que ha sido condenado judicialmente por su vínculo con el narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, no pueden ser sustituidos por el cesitario, perdiendo el escaño hasta la siguiente elección. Con esto se busca incentivar a que los partidos y organizaciones políticas sean más rigurosos al momento de seleccionar a sus candidatos. Sobre este mecanismo existen antecedentes en la legislación comparada, como hemos señalado en Colombia, donde funciona desde el año 2009 bajo la denominación de silla vacía, habiendo ayudado a que los partidos políticos sean más exigentes en sus procedimientos para elegir a sus candidatos. Creemos que en nuestro caso también podría contribuir a ello. Como podrán apreciar, la fórmula que proponemos puede ser percibida como extrema. Sin embargo, la situación en la que se encuentra el país frente a esta clase de fenómenos delictivos nos compromete a reaccionar con la firmeza debida. Y lo hacemos de la manera más prudente posible, sin trastocar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Creemos que en la medida que estos colectivos políticos no hayan tenido la diligencia debida en el establecimiento de los filtros que impidan el financiamiento del narcotráfico, terrorismo, trata de personas y el lavado de activos, deben recibir una sanción la cual sea percibida por la ciudadanía como un mensaje claro de rechazo a estas prácticas delictivas. Y frente al argumento que por este motivo se podría estar afectando el principio de representación democrática, corresponde contestar que la democracia debe defenderse de manera razonable y proporcional, por lo que se puede optarse por medios idóneos y solo para casos extremos. Recuérdese que de conformidad con lo establecido en la Constitución en su artículo 23, los congresistas representan a la nación. Por lo mal podría decirse que esta figura de la curul vacía afecta a la representación de las regiones o provincias. Es por ello que en estricto respeto al Estado constitucional, el dictamen propone esta fórmula para los casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo, los cuales se trata de delitos constitucionalizados, y en el caso de trata de personas y lavado de activos, por significar uno de los fenómenos delictivos que más pervierte la sociedad en los últimos años y al que estamos comprometidos por una serie de obligaciones internacionales. Finalmente, estamos seguros que las reformas aquí propuestas no son las únicas y siguen pendientes de aprobación de otros temas trascendentales para mejorar el sistema político. Pero ahora necesitamos dar señales significativas a la ciudadanía y la aprobación de un dictamen como el que se está exponiendo es una de ellas. Por eso los invoco a meditar bien y tomar la mejor decisión. Por lo señalado, ponemos en consideración de los presentes el dictamen para su debate y aprobación. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación, se ofrece la palabra a congresistas. Congresista Salgado. Presidenta, antes de nada yo quería decir de que todos estos proyectos los venimos trabajando en la Comisión de Constitución desde el año 2011. Y prueba de ello están los presidentes aquí sentados, Omar Chejade, Gastañadiú, Freddy Otárola y ahora el congresista Yatas. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente nosotros no hubiéramos hecho nuestra tarea y esto viene con orden de Palacio de Gobierno. Y eso no es así, pues. Nosotros hemos hecho nuestra tarea y hemos venido reclamando, yo tengo como 4 oficios, reclamando que esto se ponga en orden del día. Entonces no es que aquí, el día de hoy,
salgamos que por el acuerdo o el diálogo que tuvieron, esto salió a luz. Se dio a luz porque hay decisión de la mesa directiva y la autonomía del Congreso de poner a debate. Pero este trabajo ya estaba encarpetado hace varios años en algunos casos y meses en otros. Esto lo digo como aclaración, señor. El último que hemos aprobado es el de la ventana única, que espero que también se vea, pero lo veníamos también estudiando. Y es por eso que hacía mención al anterior proyecto que hemos debatido, que por cierto ninguno de esos es mío. Hemos defendido el proyecto de más de 15 congresistas, la mayoría de oposición, pero cuando se hace un trabajo técnico hay que defender con criterio lo que uno ha hecho en la comisión. Y en este caso, un proyecto que viene de varios congresistas también, en el que se trata de poner en evidencia que aquí los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad a la hora que eligen a sus candidatos y a sus futuros parlamentarios o alcaldes o presidentes regionales, es que hemos aceptado, con gran discusión, sí, una posibilidad de la que se ha dado en Colombia también, de que el partido tenga que aceptar parte de esta responsabilidad y culpa de no haber revisado bien el currículum de cada parlamentario. Porque esto se trata de que si un parlamentario en ejercicio es ya debidamente comprobado, con proceso judicial y todo, que está pues en las líneas del narcotráfico o el terrorismo o en el trata de personas, no puede estar ocupando una curul acá sentado con nosotros. Y el partido no puede tener ningún reemplazo. Ese es el castigo para el partido. Entonces, en la discusión se dijeron otra serie más de delitos, pero creímos que estos, que son los que escandalizan más, los que lamentablemente se producen con gran daño para la sociedad, no podrían estar, señora, exceptos de una prohibición como la que se establece con la curul vacía. Y es por eso de que los miembros de la Comisión de Constitución, de mi bancada, la mayoría aprobó este proyecto, señora, y creo que en la tarde de hoy con la discusión se irá a hacer así. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, muchas gracias. Nosotros pensamos que por solamente la comisión de 4 delitos y no por la comisión de los restantes que están en el Código Penal, no se puede disponer el curul vacío. Con ese mensaje estamos aceptando, señora Presidenta, que solamente estos delitos son los que permiten que el Congreso expulse del Parlamento a determinados parlamentarios y que por los otros delitos no. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que haya cometido un delito de estafa o el delito de violación, los señores se tienen que quedar, a los señores se les tiene que perdonar. No es tan grave ese delito. Obviamente, a mí me parece una propuesta absolutamente inconsistente. Estos delitos pueden ser delitos graves: lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y otro tipo de delitos. Y los demás, que también son reprochables, al señor se le condena y no pasa nada. No tiene ningún sentido, Presidenta. Yo pienso que cualquier delito doloso que podría cometerse y establecerse por parte del Parlamento tiene que ser materia pues de la pérdida de curul. Eso no puede mantenerse en statu quo. De tal manera que eso en primer lugar, señora Presidenta. El congresista me pide, Juan de Dios Díaz Dios me pide una interrupción. Congresista Díaz Dios, interrupción. Gracias, señora Presidenta. Tras eso yo quería dirigirme al congresista Lescano en el sentido que no ha entendido, creo, el proyecto de ley. Todos los casos en los cuales un congresista es sentenciado por delito doloso, en este momento debería irse a su casa de inmediato. Además, en su bancada está el caso de un congresista que está condenado en última instancia por delito doloso. El tema que se está discutiendo es si en esos supuestos ingresa un accesitario del mismo partido del congresista que está siendo vacado, o
se castiga al partido por no haber seleccionado bien. En el caso del congresista Lescano, que él ponía como ejemplo el homicidio, por ejemplo, bueno, un partido político no tiene cómo prever que uno de sus partidarios en un futuro pueda ser un homicida. Sin embargo, es diferente en los casos de delito por lavado de activos, por narcotráfico, por terrorismo, que eso sí podría acarrearse en una responsabilidad del partido por no seleccionar bien a los cuadros que presenta a la población. Por eso yo creo que este proyecto en realidad debió ponerse a debate después del proyecto que tiene que ver con la ventanilla única, porque es allí donde se le da al partido todas las herramientas, todos los instrumentos para que pueda tener un conocimiento absoluto de sus candidatos y luego, evidentemente, si no elige bien, ese partido político, además de que el congresista lo pierde porque se va a su casa, se le castiga al partido en la medida que no puede ser sustituido ese mal congresista por un accesitario. Esa es la diferencia, reitero, en este... Segunda interrupción. Sí, yo quería simplemente dejar en claro, no es el supuesto que estamos debatiendo. Según la normativa actual, de acuerdo al reglamento del Congreso, si algún congresista es condenado en última instancia por delito doloso, se va a su casa. Aquí estamos discutiendo qué va a pasar con el accesitario. Si lo reemplaza un congresista del mismo partido como accesitario, o se sanciona en todo caso y se deja el curul vacío, pero sancionando al partido. En todo caso, yo quisiera proponer como un aporte, que en el sentido de que si en el caso de Madre de Dios, que solamente se tiene un representante, se puede hacer una excepción, de manera que ahí sí entre en todo caso no un congresista accesitario del mismo partido, sino aplicando la cifra repartidora de la siguiente bancada que le correspondería. Caso contrario, en el caso de Madre de Dios, estaríamos frente al contexto en el cual no tendrían un representante del Congreso. Pero ya que es el único caso de las 25 regiones, podría ser regulado como una excepción y me dirijo al presidente de la Comisión a efecto de que lo pueda evaluar, salvo mejor parece. Gracias, señora presidenta. Congresista Johnny Lescano. Presidenta, entendemos bien el proyecto. Yo no sé, pues, qué diferencia hay entre una violación de un menor y el delito de lavado de activos para que un partido pueda perder o no un curul. A eso nos estamos refiriendo. No estamos confundidos, entendemos muy bien. ¿Qué diferencia hay entre un proxeneta y un tipo que hace trata de blancas? En la trata de blancas, el partido pierde el curul, pero el proxeneta no pierde el curul. Entonces nosotros pensamos, señora presidenta, que todo delito doloso es repudiable, incluso hay delitos culposos. El manejar ebrio, por ejemplo, el manejar ebrio, que ahora ha sido materia de expulsión de un fiscal, el manejar ebrio y que sea condenado por un delito de peligro culposo, no se va a perder la curul. Debe ser por todos los delitos, señora presidenta. Ahora, estamos legislando, presidente, en vacío. Estamos legislando en vacío. ¿Cuándo en el Perú? Algún parlamentario ha sido condenado, por ejemplo, por tráfico ilícito de drogas? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por lavado de activo? ¿Cuántas veces van a condenar? ¿Y cuántas veces vamos a poder aplicar este dispositivo? Pero sí por otros delitos, algunos parlamentarios han sido condenados y están siendo procesados. Y en esos casos sí. Dele tiempo. Y en esos casos sí, presidenta, se debe perder el curul. Yo no sé por qué se tiene que hacer este tipo de discriminación. ¿Cuál es el criterio que solamente por 4 delitos la organización política pierde el curul y por los otros delitos no? Si todos los delitos un parlamentario no puede estar, obviamente, cometiendo este tipo de actos ilícitos, es expulsado. Pero entonces la organización va a poder reemplazarlo con otro parlamentario. ¿Qué sanción hay? No hay ninguna. Eso no tiene que sancionarse, se tiene que sancionar. ¿Cómo? Perdiendo el curul la organización política. Y nosotros pensamos, presidenta, que por todo delito, la organización política debe perder la curul. Repito, en estos casos, ¿cuándo ha habido un sancionado? ¿Qué parlamentario ha sido sancionado por estos casos? Entonces estamos haciendo una ley sobre una ficción.
Repito, en otros casos de delitos sí ha habido precedentes. Y hay que legislar pues sobre la realidad. No tenemos que legislar sobre supuestos que nunca se van a presentar. Y yo propongo, Presidenta, que sea sobre todos los delitos, por lo menos dolosos. Incluso hay culposos que debía darse la pérdida de curul por parte de la organización política. Por lo menos por los delitos dolosos. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, señora Presidenta, la representación nacional, el pueblo del Perú no tiene por qué perjudicarse perdiendo un parlamentario. Ese parlamentario debía pasar a la organización siguiente que tenga mayor votación. Y esa organización política que tiene mayor votación debía designar al parlamentario entrante, al que lo va a reemplazar. Y de esa manera se tiene vigente el número legal que establece la Constitución para el Parlamento. ¿Por qué tiene que quedar vacío eso? ¿Cuál es el fundamento? Porque dice la legislación colombiana. Bueno, Colombia ha legislado así. Nosotros tenemos que legislar a lo que hemos vivido y lo que vivimos. El congresista Díaz Dios ha dicho, Madre de Dios, ya. Madre de Dios, ¿cómo quedaría? ¿Quién tiene que reemplazar? El de la siguiente organización, que no tiene ninguna mancha, ningún congresista que ha sido destituido, ese designa el representante que tiene que asumir la responsabilidad del que ha sido despojado de su cargo en el Parlamento Nacional. De tal manera, Presidenta, que de nuestra parte debían ser todos los delitos dolosos en el artículo 1 de esta ley y en la segunda parte, Presidenta, quien tenga que reemplazar es la organización siguiente con mayor votación que no tiene ninguna mancha, porque no se puede sancionar ni al pueblo, ni al Congreso, ni a las organizaciones que tienen limpia su decisión en haber designado representantes pues, que cuentan con los requisitos necesarios para... Culmine, congresista. Representar a su pueblo, señora Presidenta, en el Parlamento Nacional. Nuestra parte vamos a apoyar siempre y cuando, señora Presidenta, se hagan esas modificaciones. Muchas gracias. Congresista Omar Chejade. Gracias, Presidenta. Presidenta, esta es una norma importante, novedosa en el Perú, pero que ya tiene algunos años en la hermana República de Colombia. Yo siempre he dicho que si de reforma institucional y de modelos institucionales a seguir, creo que hay que imitar el ejemplo colombiano. Ellos han tenido una experiencia dolorosa, muy parecida a la peruana, en el tema del narcotráfico, en el tema de la corrupción, en el tema de la violencia, en el tema de las guerrillas, en el tema del terrorismo, y ellos han apostado en serio en sus instituciones. Yo pienso, Presidenta, que nosotros deberíamos apoyar este proyecto. Hay algunos inconvenientes, que hay que decirlos, el día de hoy, que en la práctica habría que subsanarlo. Colombia aplica la silla o la curul vacía como sanción para determinados delitos graves, no para todo el Código Penal.